Eso es lo que se llama el kosherizar, ¿no? Cuando tú kosherizas los alimentos, cuando tú kosherizas algo, es simplemente con la energía con la que se ha impurificado algo, lo puedes purificar. Y eso es todo el ritual que hay de purificar los alimentos, purificar la vajilla que vas a comer, purificarlo todo. Y siempre se hace de la misma manera en la que algo se ha impurificado, se utiliza el mismo método para purificarlo. Y de esto va esta porción. Con la misma manera en la que hemos pecado, podemos utilizarlo para sacarnos de esa transgresión. Dice, purificar aquellas incorrecciones que hicimos nos dirige de nuevo al jardín del Edén. Sin embargo, también sabemos que reparar el lashon hara es imposible. Cuando una persona habla mal de otro, dice, es equivalente al asesinato. Y es una de las pocas cosas que son irreparables. Hablar mal de alguien que no está ahí o difamarlo es equivalente y es irreparable. El daño que se produce en tu alma es irreparable. Dice, cada vez que tú estudias la Torá, por ejemplo, ahora en esta clase, todos estamos volviendo al monte Sinaí. Y sabemos que cuando se recibió la Torá en el monte Sinaí había una energía de vida. Toda la gente se rejuveneció y toda la gente tuvo una energía de vida increíble y durante ese tiempo nadie murió porque había la energía de la vida. De hecho, la Torá, el estudio de la Torá, lo que te viene a decir es la vida contra la muerte, ¿no? La energía de la vida contra la muerte. ¿Qué es el ángel de la muerte? La consciencia de que las cosas se acaban, de que las cosas tienen fin, ¿no? El ángel del fin. Y eso es lo que viene a significar la Torá, ¿no? El sobrepasar la consciencia de que las cosas tienen fin. Cuando tú ves a una persona deprimida, cuando tú ves a una persona en un estado de conciencia muy bajo, lo que ocurre es que esa persona piensa que todo está finalizado, que su vida está finalizada, que las personas deprimidas sienten que no hay nada, que no hay un sentido de la vida. En cambio, las personas que tienen una más felicidad son las que encuentran un sentido. No sé si habéis leído el libro El hombre en búsqueda de sentido, pero básicamente lo que explica ese libro es eso. Explica que las personas que tienen más fe, que las personas que encuentran un sentido en lo que les pasa, viven más felices y viven más plenos. De hecho, el otro día estaba hablando con una persona que había sufrido abusos, ¿no? Abusos de muy pequeña. Y justamente tenía ella una prima, también había sufrido esos abusos, pero para la prima había sido lo peor del mundo, se había estado a punto de suicidar, había tenido muchos problemas. Sin embargo, para ella, dice, todo había sido un juego. Pese a que la situación había sido muy dura, ella se lo había tomado como un juego, le había cambiado el sentido a lo que le había ocurrido. Le había ocurrido algo muy duro, pero le había cambiado el sentido. Y ahí ese es el punto, ¿no? Dios o el sabio lo que hace es cambiar su manera en la que ve las cosas. No puedes cambiar las cosas, pero puedes cambiar la manera en la que ves las cosas. Y eso es lo que aprendemos o hacemos desde aprendiendo esta Torah. Y cuando tú estudias la Torah, vuelves al monte Sinaí. Ahora mismo estamos volviendo ahí. Y eso significa salir de la esclavitud. ¿No? ¿Qué pasó en el monte Sinaí? Ellos salieron de la esclavitud. Para tú llegar al monte Sinaí tienes que salir de la esclavitud, de lo que te esclaviza, de lo que te oprime. Y dice, porque eran gente libre, eran gente libre. Dice, hay 7 tipos de caos esta semana que hay que rectificar. Dice, en esta parashá mueren Miriam y Aarón antes de entrar en Tierra Santa. Y es curioso porque mueren Miriam y Aarón y pasan como, entre esta porción y la siguiente, pasan como 40 años o 20 años en los cuales prácticamente no se dice nada. O sea, es como que hay un hueco de espacio, porque no pasó, o sea, siempre que se explica algo en la Torá es porque hay algo que explicar. Si no había nada importante, no lo escribían. Entonces, todo lo que escribimos o lo que hay, todas las porciones, aunque no le encontremos un sentido, es porque no estamos estudiando el Sot, no estamos estudiando el secreto. Dice, el sacerdote quedaba impuro al tocar o hacer cosas con la vaca roja. Dice, y esto es, bueno, es uno de los pocos secretos que aún existen dentro de la cábala, los cuales prácticamente nadie, o he conocido a algún cabalista que dice que sabe un poco de qué va, pero era de los secretos más secretos que existen en la cábala. La vaca roja significa geburá, y lo que viene a decir es que hay que quemar la geburá y ponerla, hay que quemar el instinto de recibir, hay que quemar el egoísmo y ponerlo en agua. El agua tiene que ver con el geset. El agua tiene que ver, y además era agua viva. Una de las cosas que hacen los cabalistas es que creen siempre que si tú quieres hacerte mikve, hacer un baño sagrado, tiene que ser siempre en agua viva, agua fluyendo, no agua estancada. ¿Y qué es el agua viva? Lo dice la palabra, vida. O sea, es decir, quemamos la energía de la muerte y lo diluimos en el agua viva, en la vida, en la energía de la vida. En la cábala y en la Torá, la vida siempre triunfa sobre la muerte. La energía, la vaca representa la energía izquierda, el deseo para recibir para mí mismo. Y sabemos que, y esto es muy curioso, sabemos también que los sabios tenían que hacer toda la parte de la vaca roja. Es decir, los sabios tenían que utilizar la geburá. Y eso tiene un significado. El que es sabio, el que hace lo que tiene que hacer, no tiene miedo del juicio. Y es más, lo busca. ¿Por qué? Porque busca siempre cómo mejorar.
Entonces lo que hace el sabio no tiene miedo al juicio, no tiene miedo a las leyes divinas. Dice, no, no, es más, que me vengan las leyes divinas y que me enseñen. Es decir, no tengo miedo a las consecuencias porque ya sé que estoy haciendo las cosas bien y si tengo algo que rectificar, prefiero aprenderlo. O sea, prefiero que me lo digas ahora la lección. No tiene miedo al juicio. En cambio, el que es un criminal, el que hace las cosas mal, ese le tiene mucho miedo al juicio y pide, no, por favor, clemencia, no, por favor, me equivoqué, lo hice sin querer, no, lo hice, y pone excusas. Entonces, el sabio, en cierta manera, tiene que abrazar la geburá. ¿Por qué? Porque es bueno. O sea, el sabio es como el que va al gimnasio. En el gimnasio que tengo geburá, tengo juicio contra mis músculos, pero es bueno. O sea, tengo que ir hacia ello. Tengo que enfrentarme a ello, porque enfrentándome a ello cada vez voy a ser más fuerte. En cambio, el flojo dice, no, por favor, que hoy no quiero ir, hoy no quiero que las leyes, por favor, pide misericordia. El justo nunca pide misericordia. El juicio tiene una doble versión. Mal usado, fortifica los poderes del mal, obviamente, ¿no? Cuando tú hablas mal de alguien, cuando tú criticas a alguien, cuando tú juzgas a alguien sin saber, el 99% de juicios que hacemos son sin saber lo que está pasando toda esa persona, porque no sabemos todo lo que lleva viviendo esa persona, ni por qué esa persona está viviendo eso. Pero también el juicio también es lo que te permite salir de esta situación. Es decir, a una situación en mi vida en la que he llegado por juicio, una crisis, algo de caos, ¿cómo salgo del caos? Con el juicio. ¿Qué quiere decir? Aprendiendo a poner límites, aprendiendo a decir que no, aprendiendo a... Es decir, la misma, eso es lo que significa la vaca roja y lo que significa que la gente con la serpiente se curaba. ¿Qué significa que con la serpiente se curan? Que la misma energía que me ha llevado al caos, bien usada o usada de una manera contraria, me puede ayudar a poner límites, a decir que no y empezar a poner rigor en mi vida. Es decir, si mi vida es un caos, si mi vida es un desastre, si mi vida no pongo límites, esa misma energía la puedo utilizar, ese caos que se me ha puesto, esa geburá, ese juicio que se ha puesto en mi vida, lo puedo utilizar para crear barreras, para decir que no, para empezar a poner orden. Entonces, dicen los cabalistas que los días de la semana son entidades. Los días de la semana, sabemos que Dios, la palabra Dios, viene de días, porque Dios antiguamente se relacionaba con... Dios se relacionaba la energía del sol. Dios siempre se ha relacionado con la energía del sol. ¿Por qué? Porque Dios es luz. Y hablaremos más de esto, del tema de que Dios es luz. Entonces, lo que más como luz tenemos es la energía del sol. Y los días no representan sino como súbditos de esta energía del sol. Los días de la semana son para pelear contra el deseo de recibir. Y el viernes, por la noche, se acaba el juicio. Y venimos al sábado, que es un día donde no existe el juicio y donde no hay que juzgar y donde hay que vivir en la misericordia, en el Gesed. Dice, solo en Shabbat, Malkut y Zeir Anpin se miran. Nosotros nos vemos a nosotros mismos como fragmentados. Nosotros nos vemos fragmentados a nosotros mismos. Pero la luz nos ve como vasija infinita. ¿Qué quiere decir? Yo me veo como una persona, tú te ves como otra persona, tú vas por la calle y dices, mira esta persona. Pero para la luz, todos somos la misma vasija. Para Dios, todos somos lo mismo, pero tú lo ves como separado. Entonces, ¿qué pasa? Si digo que el otro no se lo merece, estoy diciendo que yo no me lo merezco. A los ojos de Dios, estoy diciendo que yo no me lo merezco. ¿Por qué mucha gente no tiene dinero o no tiene abundancia? Porque dice que X persona no se lo merece. Si tú crees que alguien en el mundo no se merece el dinero, para Dios le estás diciendo, yo no me lo